El trastorno de bipolaridad es un trastorno mental grave, recurrente e incapacitante. Se caracteriza básicamente por episodios de manía y depresión, ocurriendo cambios extremos en el estado de ánimo, las cogniciones y las conductas, donde también existen periodos de recuperación y recaída. La realidad indica que dentro de este trastorno existe un conjunto heterogéneo de gradientes, teniendo el trastorno bipolar tipo 1, el trastorno bipolar tipo 2, el trastorno ciclotímico y el trastorno bipolar no especificado. El trastorno bipolar tipo 1 se caracteriza por la existencia de uno o más episodios maníacos o episodios mixtos, siendo frecuente que previamente haya tenido uno o más episodios depresivos. Por su parte, el trastorno bipolar tipo 2 se caracteriza básicamente por la existencia de episodios depresivos mayores a lo largo del tiempo. De ahí, para que su diagnóstico se dé, tiene que haber la presencia en la historia de la persona de uno o más episodios de depresión mayor y de al menos un episodio hipomaníaco, en donde no se da ni episodio maníaco ni mixto. Estos dos trastornos se diferencian del trastorno ciclotímico, el cual consiste en la alteración del estado de ánimo crónico y con fluctuaciones, que comprenden numerosos periodos de síntomas hipomaníacos y numerosos episodios de síntomas depresivos, con síntomas y no trastorno, tanto depresivo como hipomaníaco. De ahí, para poder hacerse este diagnóstico, en los 2 años anteriores en la vida de la persona no debe haber tenido ningún episodio depresivo mayor o maníaco o mixto. A continuación, se presenta una breve descripción de algunos de los instrumentos psicométricos que son de utilidad para la evaluación y diagnóstico del trastorno bipolar. Uno de los más utilizados es el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota, cuyo instrumento ofrece una evaluación objetiva de la personalidad, puesto que proporciona muestras de comportamiento del individuo en distintas aristas, lo cual permite obtener características básicas de las conductas esperadas para el individuo promedio. Además, ofrece elementos atípicos que podrían ser sintomatologías de algún trastorno. Para ello, el test cuenta con 3 escalas, de las cuales 10 son clínicas y 3 son de validez. De las 10 clínicas, cada una mide un constructo particular, siendo la primera hipocondriasis, seguida de depresión, histeria, desviación psicopática, masculinidad o feminidad, paranoia, psicastenia, esquizofrenia, hipomanía e introversión social. El instrumento utiliza puntuaciones directas y puntuaciones T para evaluar al individuo, siendo las subescalas 2, la de depresión, y la subescala 9 de hipomanía las más útiles para el diagnóstico de trastorno bipolar. Si el individuo obtiene en esta escala una puntuación de T 70, ya se considera un comportamiento patológico. Si la puntuación de T supera los 90 puntos, se considera comportamiento maníaco o de trastorno bipolar. Por otro lado, se encuentra el cuestionario de trastornos del estado de ánimo, MDQ por sus siglas en inglés, cuyo instrumento es autoadministrado y está constituido por 15 ítems. 13 están relacionados con síntomas hipomaníacos y 2 preguntan acerca de la gravedad o disfunción que los síntomas han ocasionado. Posee opciones de respuesta dicotómica de sí o no, y para obtener el puntaje total se suma cada una de las casillas para cada opción. Si el puntaje total es igual o mayor a 5, se considera positivo para trastorno bipolar. Si es menor a 5, se considera negativo. Este cuestionario es útil para identificar 7 de cada 10 personas con bipolaridad, teniendo mayor sensibilidad para el trastorno bipolar tipo 1. La misma cuenta con una versión original en inglés, una adaptación en castellano y una adaptación venezolana realizada en el área de psiquiatría del Hospital Vargas de Caracas. Para una evaluación más específica, se encuentra la escala diagnóstica del espectro bipolar, BSDS,
diseñada para detectar el trastorno bipolar a lo largo de la vida. La misma está compuesta por un relato y una pregunta final, cuyo relato representa 19 características sutiles de la bipolaridad. Puedes responder a la pregunta con una de las 4 opciones que se les proporciona, siendo la opción 1, mayor grado de identificación con el relato, y la opción 4, ningún grado de identificación con el mismo. Cada frase tiene un valor de 1 punto, y la pregunta final oscila entre 0 o 6 puntos dependiendo del grado de identificación. La sumatoria máxima que se puede obtener en la escala es de 25 puntos, lo que significa que a mayor puntaje, mayor probabilidad de trastorno bipolar. Esta escala tiene sensibilidad equivalente tanto para trastorno bipolar tipo 1 como para trastorno bipolar tipo 2. Seguidamente se encuentra el test corto para la evaluación del funcionamiento, FAST, el cual está diseñado para la evaluación clínica del deterioro funcional en pacientes con enfermedades mentales, incluyendo el trastorno bipolar. Este instrumento es objetivo, heteroaplicable, de medición continua y está constituido por 24 ítems, los cuales se agrupan en 6 áreas específicas del funcionamiento. Cada ítem se puntúa del 0 al 3 y el puntaje total se obtiene por medio de la sumatoria. A mayor puntuación, mayor dificultad y deterioro en el individuo, lo cual se contrasta con el rendimiento esperado para una persona de su mismo sexo, edad, situación sociocultural y características demográficas. Se presenta en distintas versiones con escalas en 6 idiomas. Otro instrumento que permite evaluar el trastorno bipolar es la escala de impresión clínica global para el trastorno bipolar modificada. Esta escala sirve para valorar la gravedad de los episodios agudos del trastorno bipolar y el curso a corto y largo plazo de la enfermedad. Se trata de un instrumento útil para conocer la evolución clínica del trastorno y para la evaluación de la eficacia de los tratamientos. La adaptación al español se hizo en el año 2002. Es un instrumento heteroaplicable, no tiene un tiempo limitado de aplicación, sin embargo suele ser una entrevista breve. Está constituido por 3 subescalas compuestas, cada una por un único ítem. Una subescala evalúa la gravedad de los síntomas en la manía, otra subescala evalúa la gravedad de los síntomas en la depresión y la tercera subescala evalúa la gravedad de la enfermedad de forma longitudinal. El marco de referencia temporal para la depresión y la manía es la última semana y para la escala general se evalúa el último año. El sistema de respuestas es a través de una escala Likert de 7 puntos, siendo 1 normal y 7 grave. Este instrumento suele aplicarse pre y post tratamiento terapéutico. Por otra parte, la escala de manía de Young es un instrumento que permite la evaluación de los síntomas presentados durante los últimos días. En esta escala solo se evalúan los síntomas maníacos. La adaptación al español se hizo en el año 2002. Se trata de un cuestionario heteroaplicable que se hace en forma de entrevista clínica que dura entre 15 y 30 minutos. Consta de 11 ítems con 5 opciones de respuesta cada uno y estas respuestas se puntúan del 0 al 4, excepto los ítems 5, 6, 8 y 9 que se puntúan del 0 al 8. La puntuación total se obtiene al sumar las puntuaciones de los 11 ítems. Dicha puntuación total oscila entre 0 y 60 puntos. Se recomienda, para puntuar, unos cortes de la siguiente manera. Igual o mayor a 20 indica manía moderada, igual o mayor a 30 indica manía grave. Los ítems han de ser puntuados por el clínico basándose en el relato del paciente y en su propia observación. En todos los casos, el valor 0 hace referencia a la ausencia del síntoma y el valor más alto a la presencia en gravedad extrema. En general, se acepta que una puntuación menor o igual a 6 es compatible con eutimia, entre 7 y 20 es compatible con hipomanía, mayor de 20 es compatible con manía moderada e igual o mayor a 30 se consideran síntomas maníacos graves. Un instrumento similar es la escala de valoración de la manía por clínicos. Su objetivo es evaluar la gravedad de la sintomatología maníaca y también psicótica. La adaptación al español se hizo en el año 2000.
Esta es una escala heteroaplicada que tiene un tiempo de administración de 30 minutos. La entrevista debe realizarse por un clínico preferiblemente entrenado en el área. Esta escala está constituida por 15 ítems distribuidos en dos subescalas. La escala de manía tiene 10 ítems que exploran humor elevado o euforia, irritabilidad, agresividad, hiperactividad motora, habla, fuga de ideas, distraibilidad, grandiosidad, necesidad de dormir, excesiva energía y juicio empobrecido. En esta subescala el puntaje total oscila entre 0 y 50 puntos. El psicoticismo y desorganización es la segunda subescala que está constituida de 5 ítems. Exploran los síntomas de pensamiento desorganizado, la ideación delirante, las alucinaciones, la orientación y la conciencia de enfermedad. En esta subescala el puntaje total oscila entre 0 y 25 puntos. Para puntuar cada ítem se usa una escala de intensidad que oscila entre 0, que es ausencia del síntoma, y 5, que es síntoma presente en gravedad extrema. Como se mencionó, la escala proporciona dos puntuaciones independientes, una para manía y otra para síntomas psicóticos. En la subescala de manía, a partir de 8 puntos se evidencia la presencia de manía, aunque la sintomatología grave se produce a partir de los 26 puntos. Finalmente, tenemos el listado de síntomas de hipomanía 32, que es un instrumento que tiene como objetivo la detección y diagnóstico de episodios hipomaníacos presentes o pasados como paso previo al diagnóstico diferencial del trastorno bipolar tipo 2. Discrimina correctamente entre pacientes bipolares, unipolares y población no clínica. La adaptación al español se realizó en el año 2007. Esta es una escala autoaplicable que dura entre 5 y 10 minutos. Consta de 9 preguntas que nos dan información del estado actual del paciente, su estado de ánimo y los periodos de estado de ánimo elevado, incluyendo sintomatología, frecuencia, duración y el impacto social. 8 preguntas de estas 9 aportan información sobre la gravedad del impacto funcional, mientras que la otra, que es la pregunta número 3, es propiamente el listado de síntomas y está constituida por 32 ítems. Se considera que 14 o más respuestas positivas en esta lista refleja la presencia de episodios hipomaníacos, y en este caso, el clínico debería realizar una evaluación más completa que le permita revisar y confirmar el posible diagnóstico de trastorno bipolar. Una vez analizadas las evaluaciones del trastorno bipolar, quedaría preguntarse cómo estas evaluaciones contribuyen con el análisis conductual. En primer lugar, el uso de instrumentos permite enriquecer el análisis conductual debido a que facilita la recolección de información sobre la conducta de interés, es decir, que funciona como una estrategia que permite recabar información adicional de la entrevista y la observación clínica. En segundo lugar, los instrumentos pueden proporcionar información sobre la morfología tanto a nivel cognitivo, es decir, la forma en que pensamos, a nivel emocional, que sentimos ante ciertas situaciones, las reacciones fisiológicas como sudor, temblor o nerviosismo y la conducta motora explícita que se ejecuta. También proporciona información sobre la historia y aprendizaje, ya que generalmente los reactivos están formulados para evocar este tipo de respuesta. Incluso, cada reactivo representa una muestra de conducta de interés, y la información que se obtiene permite proyectar la probabilidad de ocurrencia en un futuro del comportamiento, así como también de las variables contextuales que están influyendo en la conducta y que son significativas para el paciente. Si bien el análisis conductual no diagnostica y se maneja bajo la metodología idiosincrática, es decir, n igual a 1, en donde el sujeto es su propio control y es su mismo punto de comparación, a diferencia de estos instrumentos de evaluación en donde la persona o el individuo se compara con un grupo de referencia. De igual forma, estos instrumentos pueden utilizarse complementariamente como una de las muchas herramientas que facilitan el profundizar la información sobre el problema conductual en cuestión. Además, la aplicación de estos instrumentos suele conllevar poco tiempo,
por lo que también podría implicar un ahorro de recursos en términos de tiempo para el terapeuta.